Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Sonó el teléfono de mi esposa. Contesté, pensando que era del trabajo. Un hombre susurró: «Otra vez dejaste tus bragas aquí». Me quedé allí, inmóvil. Él rió suavemente: «Te quiero mucho». Colgué enseguida. La voz no era de nadie. Era de la familia. Dicen que la vida puede cambiar en un instante. Bueno, quien acuñó esa frase debió tener una bola de cristal, porque la tranquilidad de mi padre suburbano se vio envuelta en un episodio de reality show rarísimo antes de que pudiera decir: «¡Qué giro tan tremendo!». Y ahí estaba yo, como cualquier esposo estadounidense apasionado un martes por la noche, de pie frente al fregadero como un cavernícola domesticado, fregando los restos de la cena de platos que costaron más que mi primer coche. Los niños atacaron los macarrones con queso como pequeños vikingos, dejando un campo de batalla de polvo de queso naranja y restos de comida que te hacen cuestionar cada decisión de la vida. Pero bueno, eso es ser padre. Una mezcla de alegría intensa y arrepentimiento silencioso por no haber comprado suficientes toallas de papel. Mi esposa, Sara, se había ido hacía unos 20 minutos, murmurando algo sobre que necesitaba leche y pan. Una típica compra que, de alguna manera, siempre se convertía en una expedición de 2 horas. Col rizada orgánica, levadura artesanal y cualquier modo de paíntes que viera de la que no pudiéramos prescindir. Había dejado su teléfono en la encimera de granito como un objeto radiactivo, lo que, en retrospectiva, debería haber sido mi primera advertencia. Sara y su iPhone tenían una relación más intensa que muchos matrimonios. Revisaba ese dispositivo más que una adolescente revisando el Instagram de su amor platónico. Y ahí estaba yo, con los codos hundidos en agua jabonosa, cuando el teléfono empezó a vibrar como una avispa atrapada en un frasco. El identificador de llamadas solo mostraba números fríos y anónimos, sin nombres, sin fotos de alguna tía o hermana entrometida llamando para quejarse de alguna estupidez. Solo números que, de alguna manera, ya me ponían los pelos de punta. Normalmente, no tocaría el teléfono de Sara ni con un palo. No porque sea un santo, sino porque la última vez que contesté sin querer, me quedé atrapado en una conversación de 40 minutos con su prima sobre los problemas digestivos del gato. Créeme, hay cosas que no se deben escuchar. Pero había algo diferente en esta llamada. Quizás el zumbido persistente, o esa vocecita en mi cabeza que suele decirme que no coma sushi de gasolinera ni confíe en los políticos. Secándome las manos con el paño de cocina, cogí el teléfono. «Hola», dije, intentando sonar despreocupado, como si fuera natural contestar el teléfono de mi esposa. Lo que oí no fue la voz alegre de su club de lectura ni la de su jefe preguntando por sus horarios. No, era una voz masculina, baja e íntima, cargada de una familiaridad que me revolvió el estómago. «Otra vez dejaste tus bragas aquí». Las palabras me cayeron encima como un tren de carga. Mi cerebro luchaba por procesar la realidad. Era imposible. Tenía que ser un error. Porque si no, alguien le estaría hablando a mi esposa de bragas. Y ese pensamiento me dio ganas de golpear algo. Entonces vino la suave risita, no una risita nerviosa o incómoda de número equivocado, sino una risa llena de secretos, bromas internas, algo que ni siquiera quería empezar a imaginar. Hubo 3 pequeñas palabras que golpearon mi pecho como una bola de demolición. «Te amo tanto». Apreté el teléfono con tanta fuerza que pensé que la pantalla se rompería. Me ardían los oídos como si alguien los hubiera prendido fuego y el pulso me martilleaba en las sienes. Pero la voz al otro lado aún no había terminado. Hablaba de que la extrañaba, de cuándo podrían volver a verse, de lo mucho que ansiaba abrazarla. Colgué de inmediato, como si cortara la comunicación con un teleoperador que intentaba venderme una garantía extendida. Pero a diferencia de esas llamadas molestas, esta no me dejó con la sensación de victoria. Me quedé allí, mirando el teléfono como si hubiera crecido frente a mí. El teléfono parecía inocente, yaciendo sobre la encimera como un bebé dormido, sin dar señales de lo que acababa de decir. Noticias capaces de dejar a cualquiera boquiabierto. La pantalla se quedó en blanco, pero seguí mirando, esperando a que volviera a sonar, con miedo y esperanza a la vez. Mi mente daba vueltas como un Fórmula 1. Tenía que ser un error. Un simple error. Quizás una broma telefónica. Algún chaval con un sentido del humor enfermizo. Quizás un número equivocado, y algún pobre tipo preguntándose por qué su novia no contestaba. Pero en el fondo,
donde el instinto grita verdades que no quieres oír. Sabía que no era así. La voz no era la de un desconocido. No era un desconocido que había llamado por error. Había algo en esa voz que me heló la sangre. Familiaridad. No solo la familiaridad de alguien conocido por Sara, sino de alguien que yo conocía. La inflexión, la forma en que decía ciertas palabras, esa maldita risita, todo me trajo recuerdos que no estaba preparada para afrontar. Dejé el teléfono con cuidado, como si fuera a explotar con cualquier movimiento repentino. Me temblaban las manos y me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. La cocina parecía demasiado pequeña, demasiado silenciosa, demasiado normal para lo que acababa de ocurrir. Los platos a medio lavar en el fregadero, el dibujo de animales de granja de Chloe pegado con imanes en la nevera, la lista de la compra de Sara escrita con su pulcra letra, todo parecía igual, pero nada volvería a ser igual. Entonces me impactó profundamente. Estaba en mi propia cocina, en mi propia casa, sosteniendo el teléfono de mi esposa y escuchando a otro hombre decirle que la amaba. El sueño americano se había convertido en una pesadilla, con mi propio corazón latiendo como un tambor de rock. Dicen que los perros duermen profundamente. Quien acuñó esa frase claramente nunca se vio trastocado por una llamada. Porque, créeme, cuando sospechas que tu esposa te engaña con alguien de tu misma sangre, dormir se vuelve tan imposible como encontrar una pizza decente en una gasolinera. Esa noche, me acosté junto a Sara como si compartiera la cama con un completo desconocido, escuchando su respiración tranquila y preguntándome cuánto tiempo llevaba sucediendo esto. Todo sucedía ante mis narices. Dormía como un bebé, serena y sin culpa, como una actriz perfecta interpretando su propia vida. Yo miraba al techo, intentando encontrar respuestas en los patrones de sombras y grietas, imaginando escenarios que harían babear de envidia a un guionista de telenovelas. Cada suspiro, cada movimiento inconsciente, me hacía analizarla como un detective obsesivo. Cuando por fin llegó la mañana, me arrastré por ahí, sabiendo que tenía que abrazar a mi Sherlock Holmes interior. No la parte del genio, sino la parte de la investigación obsesiva. Si Sara bromeaba, dos podían seguirle el juego. Era hora de tantear el terreno y ver hasta dónde llegaba esta farsa. Empecé despacio, como un pescador que tantea la corriente antes de lanzar un sedal pesado. Mientras tomaba café y masticaba una tostada insípida con un toque de traición, lancé algunas preguntas casuales. Ya sabes, ese tipo de inocente interrogatorio marital que ocurre en las cocinas de todo el país, pero que suele reducirse a quien olvidó sacar la basura, no a quien se acuesta con el enemigo. ¿Qué tal tu día?, pregunté, observándola por encima de mi taza de café, como si analizara cada gesto con lupa. Respondió con la rutina de siempre: trabajo, otra ida al supermercado, porque al parecer siempre estábamos a un plátano de morirnos de hambre, y quizá comer con su hermana. Todo lo hacía con su habitual seguridad, pero algo era diferente. Sus ojos nunca se cruzaron con los míos. Esto era nuevo. Sara siempre mantenía el contacto visual, incluso al hablar de tareas triviales o de reality shows. Mencioné el nombre de su hermana, poniendo a prueba mis teorías tácitas. Hace tiempo que no te veo. ¿Cómo llevas el divorcio? Oh, ya sabes, JN, respondió Sara con una risa un poco forzada. Todavía estoy decidiendo si aceptar a Derek con todo lo que vale o solo la mitad. Perfecto. Lo admito. La respuesta fue pura Sara, un chisme informal de hermanas que normalmente me haría reír o desconcentrarme. Pero algo en el momento no me cuadraba, como si hubiera pasado un microsegundo antes de responder. O quizás me estaba convirtiendo en ese tipo de marido paranoico que ve conspiraciones hasta en el desayuno de su esposa. A medida que avanzaba el día, me di cuenta de que me estaba convirtiendo en lo que siempre me había burlado: una acosadora digital, que revisaba su ubicación en la aplicación, registraba cada vez que estaba conectada y catalogaba cada pequeño detalle fuera de lugar. Agotador, patético, pero, de alguna manera, necesario. La verdadera prueba llegó esa noche. Nuestra hija de 6 años, Chloe, estaba sentada a la mesa de la cocina, con la lengua fuera, absorta en su tarea de matemáticas. Los problemas de suma y resta eran ridículamente simples comparados con el cálculo emocional que yo intentaba resolver mentalmente. Hay algo maravillosamente inocente en una niña luchando con 7 más 5 mientras tú intentas descifrar el matrimonio más la infidelidad dividido por la disfunción familiar. Entonces vibró el teléfono de Sara, que estaba en el mismo mostrador donde le había entregado la bomba ayer. Esta vez, sin embargo, estaba listo. Observé cada una de sus reacciones como un halcón rastreando a su presa, buscando cualquier señal de culpa, emoción o emoción oculta. Miró su teléfono y, por una fracción de segundo, juro que vi algo fugaz en su rostro. No era exactamente una sonrisa,
Ni siquiera alivio, sino algo. Y cuando se dio cuenta de que la estaba mirando, desapareció más rápido que las muestras gratis en Costco. Trabajo, dijo, levantando el teléfono como si fuera una prueba inocente. Esteve quiere saber si puedo cubrir el turno de mañana. Esteve, su manager, un cincuentón, con polos metidos en pantalones caqui, que hablaba de golf como si fuera una religión. Probablemente, lo más emocionante que Esteve había hecho en su vida fue pedir mostaza picante en lugar de la normal. Si Esteve le escribía a Sara a las 8 de la noche para hablar de la cobertura del turno, entonces yo era la reina de Inglaterra. Un martes por la noche, pregunté con naturalidad, intentando sonar normal, mientras mi detector de mentiras interno sonaba como una alarma de incendios. Demasiado tarde para que Esteve estuviera planeando algo, pensé. La respuesta de Sara fue un ejemplo perfecto de lo que empezaba a percibir como su nueva normalidad. Lo suficientemente plausible como para parecer creíble, lo suficientemente vaga como para no ofrecer detalles verificables. Ya sabes cómo planea con antelación, dijo, poniendo los ojos en blanco, mereciendo un Emmy si esto fuera una actuación. Además, Janet llamó diciendo que estaba enferma, y debe estar entrando en pánico por la cobertura. Respondió rápidamente, deslizando los dedos por la pantalla con la eficiencia de quien lleva años practicando. Luego dejó el teléfono boca abajo sobre la encimera. Otra nueva costumbre. La Sara de antes mantenía el teléfono boca arriba, como si no tuviera nada que ocultar. Esta Sara de ahora lo trataba como un documento de alto secreto. Mami, ¿puedes ayudarme con esto? Espetó Chloe, su voz infantil cortando la tensión como un cuchillo en la mantequilla. Sara se puso en modo mamá de inmediato. Con paciencia y cariño, ayudó a Chloe a resolver una resta particularmente complicada. Al observarlas, vi la sonrisa sincera de Sara al elogiar a su hija y la risa de Chloe al bromear sobre números complicados. Sentí una opresión en el pecho inexplicable. Esta era mi familia. Las personas que estructuraron mi vida adulta. Y allí, entre las tareas y la rutina nocturna, me di cuenta, los cimientos se estaban resquebrajando. Lo peor fue ver a Sara alternar sin problemas entre roles. Madre devota por momentos, posiblemente esposa infiel al siguiente, todo ello manteniendo una actuación digna de Broadway. Dicen que el diablo está en los detalles. Quien inventó eso probablemente nunca revisó las pertenencias de una esposa infiel mientras cantaba en la ducha. Porque, créanme, el diablo no solo está en los detalles, supervisa toda una operación, con suficientes recibos, declaraciones y pruebas como para hacer brillar los ojos de cualquier abogado de divorcios como una máquina tragamonedas que gana la lotería. La mañana siguiente empezó como cualquier otra en nuestra perfecta vida suburbana. Sara tarareaba mientras preparaba café, como una princesa de Disney descubriendo que las criaturas del bosque podían peinarla. Me dio un beso de despedida, en los mismos labios que podrían haberle susurrado palabras dulces a otro hombre. Él agarró su bolso y se fue a lo que decía ser trabajo, pero que, por lo que yo sabía, bien podría haber sido una sede secreta de la CIA. El sonido del coche saliendo de la entrada fue mi pistoletazo de salida. Nunca he sido de fisgonear. Rayos, antes me reía de esos maridos paranoicos de la tele, que revisaban las cosas de sus esposas como si fueran investigadores aficionados. Pero la vida tiene una forma curiosa de convertirte en justo lo que desprecias, normalmente cuando tu mundo implosiona como una demolición controlada. Empecé con su bolso, abandonado en el mostrador como una mina terrestre de cuero. El bolso de Sara era legendario en casa, un agujero negro de recibos, cupones caducados, bálsamo labial y suficiente desorden como para llenar un supermercado. Chloe decía que el bolso de su madre era más grande que su propia mochila, y no se equivocaba. Rebuscar en él fue casi arqueología. Pero en lugar de descubrir civilizaciones antiguas, encontré evidencia de traición moderna. Recibo tras recibo, todos organizados en compartimentos como si fueran registros de Hacienda. Pero no eran compras normales de supermercado o gasolina. No, eran recibos de lugares en los que nunca había estado. Restaurantes desconocidos, en zonas de la ciudad que parecían Marte, considerando todo el tiempo que había pasado allí. Lugares de lujo, donde los aperitivos costaban más que nuestra cena habitual para 4, y los camareros probablemente tenían posgrados en maridaje de vinos. La Bernardine. Intenté pronunciarla como recordaba del francés del instituto. $67 por el almuerzo. $70 por el almuerzo. Con eso podría alimentar a mi familia 2 días. Y Sara se había gastado esa cantidad en fletán desmenuzado con risotto de trufa. La misma mujer que se quejó cuando le sugerí darse un capricho con cereales de marca ahora vivía como una estrella de Food Network. Pero eso fue solo el aperitivo. El plato principal llegó cuando encontré sus recibos de hotel escondidos en un bolsillo lateral de su bolso, como secretos sucios y bien guardados.
No eran hoteles cualquiera. Eran hoteles boutique en el centro, con nombres como Metropolitan y Harbour View Suites. Hoteles que cobraban por hora lo que gastábamos en comida entre semana. Me temblaban las manos al leer las fechas. Viajes que suponía que eran de negocios, conferencias de una noche que parecían legítimas, pero que ahora revelaban champán en la habitación y sábanas de algodón egipcio en lugar de presentaciones y desayuno continental. Lo peor, algunos recibos no estaban firmados por Sara. No con la letra pulcra y cuidadosa que conocía de las tarjetas de cumpleaños y otros documentos, sino por otra persona, Marco, mi propio hermano. Ver su nombre en esas facturas fue como recibir un puñetazo en el estómago con guantes de hierro. No era un desconocido que llevaba a mi esposa a cenas y hoteles de lujo. Era mi hermano, el mismo que me regaló ropa interior de niño, que me robó el dinero del almuerzo y que me prestó $5,000 el año pasado después de su divorcio. Revolví su cómoda, cajones que antes me habían costado demasiado abrir. Ropa interior, calcetines, las típicas prendas femeninas que nunca había mirado porque, francamente, el cajón de calcetines de mi esposa nunca me había fascinado. Pero ahora, todo era evidente. Detrás de los suéteres de invierno, encontré un joyero escondido. No el que estaba encima de la cómoda con mis regalos, sino uno más pequeño y secreto. Dentro, una delicada y costosa pulsera con un pequeño colgante M&S para siempre Marcus y Sara. Para siempre. Tiré el maldito brazalete al otro lado de la habitación, pero permanecí sentado en el borde de la cama. La cama que habíamos elegido juntos, donde concebimos a Chloe, donde habíamos tenido incontables conversaciones sobre nuestro futuro. Y ahora sostenía la evidencia del romance de mi esposa con mi hermano como si fuera basura radiactiva. Los registros financieros se guardaban en una carpeta en lo que Sara llamaba nuestra oficina en casa, pero que en realidad era solo una habitación de invitados con escritorio y computadora. Admiraba su meticulosidad durante la temporada de impuestos. Ahora, esa misma organización facilitó enormemente mi investigación. Los extractos bancarios contaban una historia que me oprimía el pecho con cada página. Retiros regulares, siempre en efectivo, siempre demasiado grandes para ser comidas, sin alertas. Transferencias mensuales a una cuenta que no reconocía, etiquetada como personal. Gastos de hotel, cenas, escapadas de fin de semana. Pero lo peor estaba en una carpeta marcada como varios, donde aparentemente se guardaban vidas secretas. El dinero no era solo un gasto casual. Mi esposa no solo tenía una aventura con mi hermano. Ella estaba financiando el caso con nuestros ahorros conjuntos, el fondo universitario de Chloe, las vacaciones familiares, para pagar citas románticas con el hombre que brindó por nuestra felicidad en nuestra propia boda. ¿Conoces ese momento en las películas de terror en el que el protagonista sabe que debería huir, pero en cambio se adentra más en la casa embrujada? La vida real tiene su propia versión de este escenario, solo que en lugar de fantasmas y demonios, te enfrentas a mensajes de texto y registros telefónicos que podrían destruir todo lo que creías saber sobre tu matrimonio. Y así, sin más. Como en las películas, sabía que debía detenerme, conservar la cordura que me quedaba, pero no podía. Necesitaba ver hasta dónde llegaba esta madriguera, aunque me llevara directamente al infierno. Descubrir el rastro documental solo había sido la punta del iceberg. Intuía que el verdadero desastre aún acechaba bajo la superficie. La prueba definitiva, la que convertiría mis sospechas de marido paranoico en pruebas concretas para un tribunal, estaba allí mismo, en el teléfono de Sara. El mismo teléfono que lo había empezado todo, ahora me provocaba desde la encimera de la cocina como una caja de Pandora digital. La oportunidad surgió cuando Sara anunció que iba a darse una ducha. Uno de esos encuentros lujosos de 20 minutos, con suficiente vapor como para rivalizar con un sauna y productos de belleza que harían envidiar a cualquier mostrador de grandes almacenes. Dejó su teléfono cargándose en la mesita de noche, boca abajo, como siempre, intentando esconderse de mí. Mi corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de desactivar una bomba en lugar de simplemente revisar los mensajes. Es curioso cómo la infidelidad te convierte en un delincuente en tu propia casa, fisgoneando mientras tu hija ve dibujos animados y tu esposa se limpia cualquier remordimiento. Me temblaban las manos al contestar el teléfono, más que una hormigonera en marcha. Sara nunca fue muy fanática de la seguridad. Su contraseña, el cumpleaños de Chloe. Normalmente, su confianza era una de las cosas que más apreciaba. Ahora, esa misma confianza facilitó mi investigación. El teléfono se desbloqueó a la primera, y de repente me invadió un aluvión de notificaciones que me revolvieron el estómago. Llamadas perdidas, mensajes sin leer, mensajes de voz, números que conocía y otros que no. Pero fue la app de mensajería la que realmente me paralizó. Vistas previas de texto que me helaban la sangre, incluso truncadas.
No puedo esperar a verte de nuevo. Anoche fue increíble. ¿Cuándo podemos vernos? Abrí la aplicación como si estuviera manipulando explosivos, esperando que el teléfono se incendiara o me lanzara acusaciones a gritos. Lo que encontré fue peor que cualquier especulación paranoica de mi noche de insomnio. Conversaciones borradas, muchísimas. Sara borraba el historial, borrando pruebas como un conserje digital. Pero la tecnología es a la vez una bendición y una maldición. Podía borrar los mensajes, pero no podía borrar su existencia. Pequeñas migajas digitales pintaban una imagen más nítida que cualquier obra maestra. Hilo tras hilo, siempre con el mismo contacto, sin nombre, solo un número. Un número que empezaba a reconocer por las llamadas perdidas y los recibos de hotel. Las marcas de tiempo contaban su propia historia. Mensajes nocturnos mientras dormía, mensajes vespertinos durante la hora del almuerzo, intercambios matutinos mientras preparaba café y preparaba la lonchera de Chloe. Sara no era tan experta en tecnología como creía. Enterrados en su carpeta de borradores, ese cementerio digital de pensamientos inconclusos, encontré mensajes que había escrito pero nunca enviado. Un diario del caso en tiempo real. No puedo seguir mintiéndole así. ¿Y si se entera de nosotros? Me siento terrible, pero no puedo parar. Y entonces llegó ese mensaje que me hizo temblar las rodillas y nublar la vista. Marcus, creo que me estoy enamorando. Enamorada de ti, Marcus. Ahí estaba, en blanco y negro, sin lugar a interpretaciones ni ilusiones. No era un compañero de trabajo cualquiera, ni un desconocido misterioso, mi propio hermano. El hombre que le enseñó a Chloe a montar en bicicleta, que me ayudó a instalar la terraza el verano pasado, que venía a nuestra casa para las cenas de los domingos y las celebraciones navideñas, mientras, en secreto, destruía mi vida desde dentro. Seguí hojeando los borradores como una masoquista, encontrando mensaje tras mensaje, planes de escapada de fin de semana, quejas por tener que fingir mi presencia, discusiones sobre cuándo podrían por fin estar juntos sin esconderse. Lo peor no era el contenido, sino el momento. Esto llevaba meses ocurriendo. No era una aventura reciente ni un momento de debilidad, sino una traición calculada y constante, justo delante de mis narices, mientras me preocupaba por la hipoteca y los pagos de la casa. Cada cena familiar con Marcus en la mesa, cada abrazo de despedida de Sara, cada gesto amistoso que creía normal, todo era una farsa. Probablemente se rieron de mí. Pobre marido idiota que no veía lo que pasaba en su propia casa, con su propia esposa y su propio hermano. El sonido de la ducha cerrándose arriba me sobresaltó como si me hubieran pillado robando un banco. Cerré los mensajes y dejé el teléfono exactamente donde lo encontré, boca abajo, observando la cama como un secreto culpable. Cuando Sara salió del baño, envuelta en la bata mullida que le había comprado por Navidad, estaba de vuelta en la sala, fingiendo leer el periódico. Pero las palabras en la página bien podrían haber sido escritas en griego antiguo. Solo vi esos mensajes borrados, confesiones garabateadas, cartas de amor digitales a mi propio hermano. ¿Te sientes mejor?, le pregunté cuando entró en la cocina. La ironía de la pregunta me aplastó. Ahí estaba yo, preguntándole si se sentía bien después de la ducha, cuando en realidad quería saber cómo podía vivir consigo misma después de lo que había descubierto. Mucho, respondió, besándome la parte superior de la cabeza como si todavía fuera mi amada esposa, no la mujer que financiaba escapadas románticas secretas con mi hermano. Pareces tenso. ¿Está todo bien?, continué. Claro, claro. Mi esposa tenía una aventura con mi hermano. Usaba nuestros ahorros para asuntos secretos y me mentía con una habilidad que pondría celosos a los estafadores profesionales. Pero, claro, todo estaba bien. ¿Has visto alguna vez esos documentales de naturaleza donde el león se agazapa en la hierba alta, con los músculos tensos, listo para abalanzarse, mientras la desprevenida gacela pasta como en una película de Disney? Pues bien, esa noche estaba viendo la versión humana de esa escena. Solo que no podía distinguir al depredador de la presa, porque allí estaba yo, sentada a la mesa de la cocina, cuando Marcus entró por la puerta principal como si fuera el dueño del lugar. La misma sonrisa arrogante de niño. El mismo saludo despreocupado. El mismo hola, hermano que antes me hacía sonreír, pero que ahora me daban ganas de partirle la cara. Llevaba una botella de vino, un tinto elegante que probablemente costaba más que nuestro presupuesto semanal para la compra, y llevaba ese ridículo polo, con aspecto de estar a punto de tomar el té en el club de campo en lugar de cenar con su familia. Lo estaba destruyendo todo sistemáticamente. Su audacia era impresionante. Ahí estaba mi hermano, acostándose con mi esposa, gastando nuestro dinero, planeando un futuro que no me incluía, y tuvo el descaro de presentarse en mi casa con vino y charlas informales, como si fuera una especie de un miembro querido de la familia.
no la serpiente traicionera con pantalones caqui que realmente era. Sara, traje ese Cabernet que mencionaste. El de la pequeña bodega, recuerdo que lo mencionaste. Buena defensa, Romeo. Muy tranquilo. Si no hubiera visto las pruebas, esa frase podría haber pasado desapercibida. Pero ahora escuchaba cada palabra como si fuera una intervención del FBI, catalogando cada mirada, cada microgesto, cada detalle que confirmaba lo que ya sospechaba. Sara prácticamente flotó en la habitación al oír su voz. Ver su saludo fue como presenciar una clase magistral de actuación. Un abrazo informal que duró solo una milésima de segundo. Su mano se detuvo en su brazo mientras le agradecía el vino. Su mirada compartida, rápidamente oculta. Me quedé allí, observando la escena, como el público más incómodo del mundo. No hacía falta que trajeras vino, dijo Sara, pero su tono delataba satisfacción. Preparé ese asado que te encanta, añadió, sirviendo la cena. No era el asado que todos adoramos, ni el asado para las cenas familiares. Era el asado que él amaba, preparado para su amante en lugar de para su familia. Huele increíble, dijo Marcus, respirando hondo, como si saboreara algo más que el aroma de la carne. Siempre supiste desenvolverte en la cocina. Siempre lo has hecho. Mientras tanto, Chloe estaba sentada a la mesa, absorta en su libro para colorear, completamente ajena al drama adulto que la rodeaba. Tarareaba suavemente, inmersa en unicornios y arcoíris, en un mundo que tenía sentido para ella y ningún sentido para los demás. Ver a mi hija tan inocente mientras su madre y su hermano representaban esta farsa me oprimió el pecho con una rabia protectora que nunca antes había sentido. Este era el mundo de mi hija, su sensación de normalidad, su confianza en la familia. Y, sin embargo, al mismo tiempo, era este mismo mundo el que Sara y Marcus estaban destruyendo silenciosamente. «Tío Marcus», gritó Chloe, dejando sus crayones y corriendo a abrazarlo. «Mira lo que dibujé. Un unicornio volando sobre un castillo». Marcus la levantó, haciéndola girar como si compitiera por el premio al padre del año, en lugar de actuar como el destructor de nuestra familia. Elogió su dibujo con auténtico entusiasmo, si no fuera porque sabía que era un mentiroso y un tramposo, que estaba destruyendo a la familia desde dentro. «Es increíble, niña», dijo, bajándola. «Te estás volviendo muy buena en no salirte de las líneas. Pronto serás mejor que cualquier artista famoso». Chloe sonreía de orgullo, y lo único que quería era agarrarla y salir corriendo. Sacarla de ese escenario tóxico, a un lugar donde no tuviera que descubrir que el tío Marcus fue la razón del fracaso de nuestro matrimonio. Un lugar donde Chloe podía seguir creyendo que la familia seguía unida, que los adultos decían la verdad y que los unicornios eran la mayor complicación de su vida. La cena se convirtió en una especie de tortura psicológica que, francamente, debería ser estudiada por psicólogos como una nueva forma de interrogatorio refinado. Allí estábamos todos sentados a la mesa como en un cuadro de Norman Rockwell sobre los valores familiares estadounidenses, mientras yo intentaba asimilar la comida y la ira a la vez. Sara sirvió cada plato con orgullo doméstico, lo cual habría sido encantador si no hubiera sido parte de su elaborada farsa. Marcus lo elogió todo, el sazón de la carne, la disposición de las verduras, la presentación de cada detalle. Y Sara resplandecía ante sus elogios, como una adolescente ante su primer amor. Me senté allí, cortando mi carne y repasando mentalmente escenarios que iban desde enfrentarlos allí mismo en la mesa hasta documentar en silencio cada movimiento para la batalla por la custodia que sabía inevitable. El silencio en mi lado de la mesa era evidente porque Chloe me miraba con preocupación, preguntándome si estaba bien. «Papá solo está cansado, cariño», explicó Sara, extendiendo la mano para tocarme en un gesto que mezclaba preocupación y condescendencia. «Trabajando duro», dijo. «Trabajando duro». Cierto. Mientras yo trabajaba duro para mantener a nuestra familia, ella trabajaba duro para destruirla. La ironía era tan aguda que podría haberla sostenido con el cuchillo que apretaba con demasiada fuerza. Acostar a una niña de 6 años te recuerda lo frágil que es la inocencia. La rutina de Chloe para irse a dormir era sagrada: cepillarse los dientes, elegir pijama, contar cuentos. El ritual que se había convertido en nuestro hace años. Esa noche, leyendo Buenas noches, Luna con su mano entrelazada con la mía, sentí que me despedía de algo mucho más grande que el día que terminaba. Se durmió con el sonido de mi voz, ajena a que arriba su madre probablemente le estaría susurrando secretos a su amante. Se me revolvió el estómago solo de imaginarlo. La besé en la frente, apagué la luz de noche y la dejé soñar con unicornios, helados y un mundo donde los adultos de su vida no mintieran con la habilidad de estafadores profesionales. Cuando bajé, Marcus por fin se había ido. Gracias a Dios. No sé si podría mantener la compostura unos minutos más.
Se había pasado la noche entera fingiendo ser de la familia, mientras yo sabía que estaba actuando otro papel cuando le daba la espalda. Sara estaba en la cocina, lavando platos, tarareando la misma canción que probablemente él le había presentado en una de esas reuniones secretas. Verla, tan hogareña e inocente, me hizo estallar. Todas las pruebas, todas las mentiras, las llamadas nocturnas, las transferencias bancarias secretas, los mensajes borrados, todo me inundó en un instante. La acorralé entre la isla de la cocina y el fregadero. Sin tocarla, pero bloqueando cualquier vía de escape fácil que pudiera imaginar. La luz fluorescente sobre el fregadero proyectaba sombras intensas en su rostro, haciéndola irreconocible, prácticamente una desconocida. Tenemos que hablar, dije. Y para mí, la voz sonó diferente. Fría, cortante, como si alguien hubiera reemplazado mi tono habitual por el de un juez o un interrogador policial. Sara levantó la vista del plato que estaba lavando. Por un instante, vi un destello en su rostro. No era sorpresa, exactamente, sino el cansancio que surge cuando sabes que te han pillado, pero no estás seguro de cuánto sabe la otra persona. Claro, dijo ella, intentando sonar casual mientras sus manos continuaban moviendo los platos como si estuviera reorganizando las sillas de cubierta del Titanic. ¿En qué estaba pensando? ¿Por dónde empezar? La llamada que lo desencadenó todo, los recibos de hotel con la firma de mi hermano, las transferencias bancarias que financiaban escapadas románticas, los mensajes de texto borrados declarando mi amor por el hombre que nos plantó en la boda. Ayer, cuando estabas en la tienda, sonó tu teléfono. El plato se le resbaló ligeramente en las manos, casi imperceptible a menos que estuvieras atento. Se recuperó rápidamente, metiéndolo en el lavavajillas con una precisión calculada. Una precisión que gritaba culpa más fuerte que cualquier confesión. Ah, dijo, y esa única palabra estaba tan cargada de falsa inocencia que debería haber venido con una advertencia. ¿Quién era? Pregunté, inclinándome lo suficiente para sentir el pequeño músculo de su mandíbula contraerse y oler el perfume caro y desconocido que había empezado a usar recientemente. Respondí. Alguien llamó buscándote. Un hombre. El rostro de Sara pasó por una serie de microexpresiones, confusión, reconocimiento, casi alivio, luego indignación. La emoción típica de alguien atrapado con las manos en la masa, pero que aún intenta escapar. Contestaste mi teléfono, dijo, con un tono que hacía creer a cualquiera que había cometido un pecado capital. Esto es, una violación de la privacidad. Privacidad. Repetí la palabra, dejándola flotar entre nosotros como un mal olor. Qué interesante. ¿Quieres hablar de privacidad mientras un tipo te llama por tu ropa interior? Su rostro alternaba entre rojo y blanco, como si intentara elegir el tono de culpa que mejor combinara con su piel. Abrió la boca, probablemente para una explicación elaborada, pero la interrumpí. Dijo que te amaba, Sara. Esas fueron sus palabras exactas. Reconocí la voz. Fue entonces cuando finalmente terminó la función. La indignación se desvaneció, la falsa confusión se evaporó, y solo quedó mi esposa, la mujer a la que había prometido amar, cuidar y proteger, mirándome con la expresión de alguien finalmente capturado, una presa que se dio cuenta de que la farsa había terminado. Piensa, dijo, la frase más predecible en la historia de las confrontaciones maritales. Entonces dime qué es, respondí, apoyándome en la encimera, intentando sonar despreocupado mientras el corazón me latía con fuerza. Porque desde donde estoy, parece que mi esposa tiene una aventura, y el hombre con el que está me resulta familiar. Los ojos de Sara recorrieron la cocina, buscando refuerzos que no estaban allí. Le temblaban las manos al cerrar el lavavajillas. Podía ver cada engranaje girando en su cabeza, intentando calcular cuánto sabía y cuánto estaba adivinando. Nunca quise que esto pasara, susurró finalmente. 6 palabras que confirmaron todo lo que sospechaba, aunque aún intentaba negarlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. No el silencio cómodo de una pareja que no necesita palabras, sino el silencio denso de una relación que expira. Y en ese silencio, dije el nombre que tenía miedo de pronunciar en voz alta, Marcus. ¿Alguna vez has conducido a algún sitio tan enfadado que no te acuerdas de subirte al coche, arrancar el motor ni cruzar la calle? Eso fue exactamente lo que me pasó al día siguiente. Después de dejar a Chloe en el instituto, le dije a Sara que tenía que hacer unas tareas. Tareas, ¿no? Si confrontar a tu hermano infiel por acostarse con tu mujer cuenta como tarea. Entonces sí, solo estaba haciendo recados, recoger la ropa, comprar el supermercado. El viaje al apartamento de Marcus me dio demasiado tiempo para pensar, tan útil como la gasolina en el fuego. Mis manos aferraban el volante con tanta fuerza que dejaban huellas permanentes en el cuero.
Cada semáforo en rojo parecía darme más tiempo para imaginar exactamente qué le diría al hombre que pasó meses destruyendo sistemáticamente mi matrimonio mientras fingía ser mi querido hermano. Marcus vivía en uno de esos modernos lofts del centro que costaban más al mes que la hipoteca de la mayoría. Ladrillos vistos, ventanales de suelo a techo y muebles caros con nombres pretenciosos como la silla Barcelona o el estilo moderno de mediados de siglo. El piso de soltero perfecto para un tipo que se especializa en seducir a la esposa de su hermano con cenas elegantes y hoteles caros. Había estado en su casa varias veces desde que se mudó después de su divorcio el año pasado. Sara siempre comentaba lo elegante y sofisticado que era, a diferencia de nuestra casa en las afueras, con sus juguetes y muebles esparcidos como minas terrestres de colores. Ahora entendía que no eran simples observaciones casuales, sino comparaciones. Ella había estado comparando nuestras vidas con las suyas y las nuestras le parecían deficientes. El edificio tenía un sofisticado sistema de intercomunicación, lo que me obligaba a tocar el timbre. Pero ya había visto a Marcus introducir el código varias veces. Porque eso es lo que pasa con la familia. Prestas atención a los pequeños detalles, confías en las personas que tienen acceso a tu vida, das por sentado que la sangre significa algo más que compartir ADN y recuerdos de la infancia. Das por sentado lo contrario. El viaje en ascensor al 8º piso me pareció de 17 horas. Tiempo suficiente para ensayar cada palabra, cada escenario, desde la conversación tranquila hasta el grito que probablemente llamaría a la policía. Pero allí, escuchando jazz que se suponía debía ser relajante, me di cuenta de que ninguna preparación mental facilitaría la conversación. La puerta de Marcus estaba al final del pasillo, tras una pesada barrera de madera que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Me quedé allí, con el puño en alto, preguntándome si me equivocaba. Quizás había una explicación que no implicara que mi hermano me traicionara de la forma más radical posible. Quizás esos mensajes eran falsos, los recibos del hotel falsificados, esa llamada una broma que se salió de control. En el fondo, sabía que no. La evidencia era abrumadora, consistente, demasiado obvia para cualquiera que supiera qué buscar. Así que llamé a la puerta con todo el entusiasmo de un hombre que camina hacia su propia ejecución. La puerta se abrió y allí estaba Marcus en todo su esplendor traicionero. Llevaba una de esas camisas informales que probablemente costaban más que mi presupuesto semanal. El tipo de atuendo que dice, soy exitoso y sofisticado, pero en realidad grita, tengo prioridades terribles y gasto demasiado intentando impresionar a los demás. Un peinado impecable, una colonia cara, esa misma sonrisa arrogante que antes me hacía reír. Ahora me daban ganas de golpearlo en la cara. Hola, hermano, dijo, como si estuviera allí de visita y no para confrontarlo por destruir a mi familia. ¡Qué sorpresa! Pasa. ¿Quieres una cerveza? Acabo de comprar una artesanal en una microcervecería de Oregón, supuestamente hecha con lúpulo volcánico o algo así. Cerveza artesanal, por supuesto. Porque una cerveza normal no era lo suficientemente sofisticada para un hombre que me robó a mi esposa, pero no se sentía culpable. Entré al apartamento sin decir palabra, observando cada detalle del espacio que probablemente había sido escenario de quién sabe cuántos encuentros románticos con mi esposa. La habitación parecía sacada de una revista. Líneas rectas, objetos meticulosamente colocados, sin fotos familiares, sin ningún toque personal, solo una pose de un catálogo de diseño de interiores. ¡Qué sitio tan bonito!, dije, intentando controlar el tono. Muy íntimo. Marcus se dirigía a la cocina, quizá después de esa cerveza elegante, pero algo en mi tono lo hizo detenerse y darse la vuelta. Por primera vez, me miró de verdad. Y vi cómo su expresión pasaba de una bienvenida informal a algo sospechosamente cercano al reconocimiento. ¿Estás bien?, preguntó, y había suficiente cansancio en su voz como para que supiera que sabía exactamente por qué estaba allí. Pareces tensa. ¿Tenso? Tan tenso como la cuerda de un arco que tira el increíble Hulk, respondí, manteniéndome firme. Estoy bien. Solo quería hablar con mi hermano, ponerme al día, ver qué has estado haciendo últimamente. Su sonrisa falsa titilaba como un televisor con mala señal. Sabía que las visitas fraternales no eran mi estilo, sobre todo un miércoles por la mañana, y que yo estaba allí por otra razón. Pero la arrogancia, o una confianza estúpida, lo hacía intentar mantener la fachada. Bueno, ya me conoces, dijo, con esa risa que había oído en el teléfono de Sara, la que había empezado toda esta pesadilla. El mismo Marcus de siempre. Trabajando demasiado, saliendo muy poco, intentando averiguar qué demonios estoy haciendo con mi vida. Dios mío, qué tipo tan duro. Ahí estaba, hablando de su vida amorosa mientras engañaba sistemáticamente a mi esposa. ¿En serio?, pregunté, dando un paso al frente.
Porque, por lo que he oído, tu vida amorosa ha estado bastante agitada últimamente. La máscara finalmente empezó a caerse. La sonrisa despreocupada de Marcus se congeló, como si alguien hubiera pausado su presentación. Pude verlo meditando sobre cada posible respuesta. Negación, fingir confusión, reforzar la rutina del hermano inocente. No sé de qué quieres hablar, dijo, pero la confianza se había desvanecido. Ahora parecía alguien que se esforzaba demasiado por parecer informal y fracasaba estrepitosamente. El teléfono de Sara sonó ayer, dije, observándola a la cara como si estuviera analizando pruebas en la escena de un crimen mientras ella estaba en la tienda. El color desapareció del rostro de Marcus tan rápido que pensé que se iba a desmayar. Todo ese estilo caro y ese porte sofisticado no podían ocultar la mirada de un hombre que acababa de darse cuenta de que lo habían pillado con las manos en la masa. Solo que, en lugar de galletas, era la esposa de su hermano. Y en lugar de un tirón de orejas, se enfrentaba a la destrucción total de lo que quedaba de nuestra familia. Ah, dijo. Y esa sola sílaba transmitía más culpa que cualquier confesión completa. Sí, dije, dando un paso al frente. Ay, imagina mi sorpresa cuando un tipo empezó a hablar de las bragas de mi esposa. Imagina mi shock cuando le dijo que la amaba. E imagina mi asombro absoluto cuando me di cuenta de que la voz era la de mi hermano. Marcus ni siquiera intentó negarlo. Quizás estaba demasiado sorprendido. Quizás era demasiado culpable. O quizás era demasiado arrogante como para sentir la necesidad de darme explicaciones. En cambio, se quedó allí parado, con cara de ciervo deslumbrado. Si los gays usaran camisas caras, vivieran en loaves carísimos y se especializaran en destruir los matrimonios de sus hermanos, esto sería todo. Puedo explicarlo, dijo finalmente, lo que debió ser la segunda respuesta más predecible en la historia de las traiciones familiares, justo después de «no es lo que crees». Entonces explícame, dije, cruzándome de brazos y preparándome para la actuación de su vida, porque tenía genuina curiosidad por escuchar cómo justificaría haber engañado a mi esposa. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros como una nube tóxica. Lo dije deliberadamente, eligiendo el término más crudo que se me ocurrió, porque quería que lo entendiera. No había ninguna historia de amor romántica que adornar con palabras floridas. Esto era traición, pura y simplemente. Y no iba a dejar que lo disfrazara de otra cosa. Marcus se pasó las manos por el pelo, despeinándolo probablemente por primera vez desde mi llegada. Miró el apartamento como si por fin viera la escena desde fuera. Mi perspectiva, un hombre destruyendo la familia del hermano con el que creció, financiado con nuestro dinero. Necesitaba a alguien, dijo finalmente. Y casi me reí de la debilidad de esa excusa. Trabajas todo el tiempo, y ella se sentía sola. Las cosas simplemente sucedieron. Las cosas simplemente sucedieron. Como si el adulterio fuera un desastre natural, sin previo aviso, en lugar de una decisión deliberada de dos personas que priorizaban sus propios deseos sobre mi familia. ¿Sabes lo que no te dicen sobre que quienes más confiabas te destruyan la vida sistemáticamente? Que aún tienes que seguir funcionando como un ser humano normal. Trabaja, paga cuentas, ayuda a tu hijo con la tarea, finge que tu realidad no ha sido destrozada y prendida a fuego. Es como operarte mientras alguien te golpea en la cabeza con un bate de béisbol. Teóricamente posible, pero no idealmente. El viaje de regreso desde el apartamento de Marcus fue una mezcla de ira, traición y furia fría. Sus patéticas excusas resonaban en mi cabeza. Necesitaba a alguien. Trabajas demasiado. No queríamos enamorarnos. No queríamos enamorarnos. Como si el amor fuera un accidente que simplemente ocurre cuando no prestas atención, en lugar de una decisión consciente que destruye vidas. Hice un excelente trabajo documentando esto. La mayoría de la gente viene aquí con sospechas y resentimientos, pero sin pruebas concretas. Tú, sin embargo, has reunido pruebas detalladas, registros financieros, recibos, mensajes, una cronología completa que no da lugar a negaciones. Rebecca me miró con esa expresión que decía, ahora podemos luchar. Estaba impresionada, pero no por mi situación, sino por la meticulosidad de mi historial de destrucción familiar. Eso es sólido, dijo. Si quiere proceder con el divorcio y la custodia, podemos usar todo eso. Y no se trata solo de probar adulterio. Podemos demostrar un patrón sistemático de abuso financiero y emocional. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque ahora tenía un camino concreto, rabia porque cada documento representaba meses de mentiras, cada centavo malversado, cada noche de confianza traicionada. Continuó. Marcus no es solo el amante, es un cómplice financiero y emocional. Con esta documentación, tenemos un caso sólido no solo para la división de bienes, sino también para demostrar el impacto en su hija.
Chloe necesita un entorno seguro. Sentí una opresión en el pecho. Chloe. Siempre Chloe. Por ella mantuve la calma mientras mi ira ardía. Por ella escaneé los recibos, guardando cada píxel de la traición. Rebecca me entregó una carpeta con el plan inicial. Una hoja de ruta clara y meticulosa que transformaba el dolor en acción, notificaciones legales, peticiones, demandas de restitución económica, acuerdos de custodia provisional. Cada paso estaba calculado para minimizar el daño a Chloe y maximizar la justicia para Sarah y Marcus. Hojeé la carpeta, con los ojos ardiendo, sintiendo una extraña mezcla de poder y vulnerabilidad. Poder, porque ahora tenía armas. Vulnerabilidad, porque ninguna victoria puede borrar la traición. Al salir de la oficina, la ciudad parecía la misma, pero yo ya no. Cada edificio de cristal reflejaba la nueva realidad. Mi esposa y mi hermano habían destruido mi confianza, pero no mi determinación. Caminé por las calles del centro sintiendo que finalmente estaba transformando el caos emocional en estrategia. Me esperaba una batalla, una guerra silenciosa de papeleo, pruebas y argumentos. Pero por primera vez desde que lo había descubierto todo, sentí que tenía el control de mi destino. El control no borraría el dolor. No haría que Chloe entendiera por qué su madre y su tío habían mentido. Pero fue un comienzo. Y en ese comienzo, encontré la chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo: justicia inminente. Ahora, sin embargo, las respuestas debían ser sinceras, aunque dolorosas. Sí, cariño, dije, abrazándola tan fuerte que sintió mi presencia como un muro protector. Mamá y papá se van a separar. Pero eso no cambia cuánto te quiero, ni cuánto quiero que te sientas segura y feliz cada día. Me miró con esos ojos grandes, todavía intentando procesarlo, y asintió lentamente. Los niños tienen una capacidad increíble para asimilar las verdades dolorosas cuando se les presentan con delicadeza, pero aún así, sentía que el corazón se me rompía un poco con cada latido. Los días siguientes fueron una mezcla de logística y supervivencia emocional. Cada paso legal venía acompañado de un peso silencioso en casa. Sarah mantenía las distancias, pero su presencia seguía siendo imposible de ignorar. Las conversaciones eran breves, mesuradas, artificiales, lo justo para que Chloe no se diera cuenta de la guerra que se libraba entre bastidores. En cada mirada que intercambiábamos, veía el reflejo de todo lo que se había destruido: la confianza, la intimidad, los sueños compartidos. Aún así, empecé a comprender algo. Entre los documentos, las cuentas congeladas y las reuniones con Rebecca, empezó a surgir una especie de claridad. No podía deshacer lo que Sarah y Marcus habían hecho, pero podía controlar mi reacción, podía proteger a mi hija y podía reconstruir mi vida de forma que tuviera sentido. Cada registro bancario, cada correo electrónico archivado, cada plan de custodia era una medida de poder en medio del caos, un recordatorio de que aún tenía algo que ofrecerle a Chloe: estabilidad, amor y honestidad. Por la noche, después de que Chloe se durmiera, me permití sentarme solo en la sala, repasando cada paso del proceso e intentando calmar la tormenta de emociones que sentía dentro. La ira seguía ardiendo, por supuesto, pero mezclada con ella había determinación. Determinación de asegurarle a mi hija un futuro seguro, de convertir el dolor en acción, de no dejar que la traición de mi esposa y mi hermano definiera quién era yo ni quién sería ella. Y por primera vez desde que me enteré, sentí que a pesar de la devastación, había una luz al final del túnel. No el tipo de felicidad ilusoria que Sarah y Marcus buscaban, sino una luz sólida y concreta construida sobre la justicia, la protección y el amor inquebrantable por mi hija. No, Sarah, dije con la voz firme, cortando cualquier intento de demora. Esta conversación no puede esperar. No hay suficientes capítulos, libros ni distracciones para retrasar la realidad. Es ahora. Suspiró, cerrando el libro con un cuidado casi ritual, como si se preparara para enfrentarse a algo que preferiría ignorar. La observé ponerse de pie, cada movimiento con la vacilación de quien sabe que está a punto de enfrentarse al peso de sus propias decisiones. La cocina, nuestro espacio cotidiano, se convirtió de repente en el tribunal más implacable que pudiera imaginar. Las luces fluorescentes proyectaban sombras intensas sobre sus rasgos, revelando pequeñas grietas en su fachada cuidadosamente construida. Sarah, empecé, respirando hondo para evitar que mi ira se desbordara antes de tiempo. Lo sé todo. Los mensajes, los hoteles, las cenas, lo que tú y Marcus tienen planeado, todo. Tragó saliva, y por primera vez vi algo más allá de la máscara de calma que llevaba meses: pánico genuino. No es lo que piensas, murmuró con la voz casi entrecortada, intentando recuperar el argumento que siempre intentaba justificar lo injustificable. Pero yo ya no estaba allí para escuchar excusas.
Cada palabra suya reflejaba la farsa que había destruido nuestro hogar. No, Sara. Es exactamente lo que pienso. Y es peor de lo que imaginaba. La evidencia yacía dispersa en mi mente como un mosaico cruel, cada pieza revelando la magnitud de la traición. Di un paso adelante, con el suelo firme bajo mis pies, la ira controlada pero latiendo en cada célula. Tendremos que lidiar con esto legalmente. Cada centavo, cada transacción, cada mentira dicha a nuestra hija tendrá consecuencias. No hay vuelta atrás. Guardó silencio, ese silencio que habla más fuerte que cualquier grito. Finalmente, sus palabras salieron casi inaudibles. Yo nunca quise lastimar a nadie así. La observé, y solo pude sentir una mezcla de desprecio y resignación. Bueno, Sara, dijo en voz baja, nítida como el cristal, sucedió. Y ahora tendrás que afrontar las consecuencias de cada decisión que tomaste. El aire en la cocina se sentía denso, casi sólido, mientras ambos estábamos allí, enfrentando el colapso de lo que una vez llamamos matrimonio. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a nuestro drama interior. Pero en ese momento, entre las sombras fluorescentes y la evidencia invisible que se cernía entre nosotros, algo estaba claro. Nada volvería a ser igual, y cada decisión a partir de ese momento definiría el futuro de nuestra hija y mi propio camino hacia la reconstrucción. Un golpe físico, porque ser esposa y madre solía ser algo de lo que se enorgullecía. Y ahora, ante mí, solo eran excusas vacías, construidas sobre mentiras, disfrazadas de emociones legítimas. ¿Te sientes viva?, repetí en voz baja y cortante. Usaste tu propia vida, nuestra familia y a nuestra hija como plataforma para sentirte importante. Apartó la mirada, incapaz de sostener la verdad que acababa de decir. Me puse de pie, caminando lentamente alrededor de la mesa, sintiendo el peso de cada prueba en mis manos y mi mente. ¿Te das cuenta de lo que hiciste, Sara? Cada cena, cada hotel, cada llamada, no fue solo adulterio. Fue la destrucción de una vida entera, de los recuerdos de nuestra hija, de su confianza en mí, en ti, en nosotros. Tragó saliva, y ahora podía ver el verdadero miedo, ese miedo que no se puede compensar con disculpas ni lágrimas. Yo no quería lastimar a nadie, murmuró, apenas audible. Pero ya sabía que no se trataba de querer o no querer. Se trataba de decisiones deliberadas. No se trata de querer, Sara. Se trata de lo que hiciste. Y ahora tenemos que lidiar con ello. Legal, financiera y emocionalmente. No hay vuelta atrás. La cocina se sentía más pequeña, más sofocante. Cada papel sobre la mesa gritaba la magnitud de la traición. La ira me atravesaba, pero también tenía una concentración calculadora. Necesitaba mantener la claridad. Todas las pruebas que había reunido servirían para asegurarme de que ella no pudiera volver a manipular la situación, de que Marcus no pudiera escapar de las consecuencias y de que Chloe tuviera algo de estabilidad mientras reconstruíamos la vida que se merecía. Sentada aquí, llorando y tratando de justificar cada una de tus acciones, continué. Pareces olvidar que hay otra persona afectada, nuestra hija. Y no permitiré que ella pague el precio de tu decisión egoísta. Bajó la cabeza, con las manos temblorosas, y por primera vez me di cuenta de que la fachada de control absoluto por fin se había derrumbado. Y en ese instante, algo dentro de mí se solidificó. El dolor por el matrimonio roto, la ira por el hermano traidor, la tristeza por la hija confundida, todo se transformó en una silenciosa determinación. Reconstruiría nuestra vida, paso a paso, empezando por proteger lo que realmente importaba. Y cualquier otra distracción, lágrimas, excusas, justificaciones, sería solo ruido comparado con el trabajo que ahora debía hacerse. Sara se quedó allí, inmóvil durante unos segundos, asimilando la gravedad de la orden. Por primera vez, comprendí que todas sus excusas, lágrimas y justificaciones no valían nada ante las decisiones legales y los límites establecidos. El silencio de la casa se sentía pesado, cargado con todo lo que habíamos perdido, y a la vez, con todo lo que aún podíamos salvar. Mientras ella recogía sus cosas, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque por fin estábamos poniendo límites, protegiendo a Chloe y mi propia cordura. Tristeza porque la mujer que amaba, con quien compartía sueños y risas, se había convertido en alguien capaz de una traición tan despiadada. Guardé cuidadosamente cada documento en una carpeta, sabiendo que cada página representaba no solo evidencia, sino también un paso hacia la reconstrucción. Sara me miró con una mezcla de ira, desesperación y resignación. «¿De verdad no lo entiendes?», dijo, intentando encontrar una conexión, un argumento. Asentí. «Lo entiendo perfectamente. Eres tú quien no entiende lo que destruiste». Cuando la puerta se cerró tras ella,
La casa quedó en un silencio casi surrealista. Chloe seguía afuera, y por fin sentí que podíamos respirar de nuevo, reconstruir algo estable para ella, algo libre de mentiras y manipulación. Miré alrededor de la mesa cubierta de pruebas, respiré hondo y, por primera vez en días, sentí que había un camino a seguir, doloroso, difícil, pero ahora bajo mi control. Lo que antes era ira y confusión ahora se transformaba en determinación. Determinación para reconstruir, proteger y, sobre todo, enseñarle a mi hija que la vida puede ser cruel, pero que algunos valores, el amor, la integridad y la responsabilidad, nunca se pueden comprometer, por mucho que intenten destruirlos. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.